Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Reciban un cariñoso saludo y agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos da la oportunidad de poderle servir, de hacer algo. Hemos venido estudiando una salvación tan grande y cuando nosotros entendemos todo el precio y lo que Él pagó, no nos queda más que decirle, aquí está mi vida para servirle y que la utilice de la manera que Él quiera. Él lo dio todo por nosotros y pensemos qué estamos dando nosotros por Él. Por una salvación tan grande que nos la regala así. Entonces, siempre ser agradecidos que si nos ha dado vida y todavía nos tiene acá es porque tiene algún propósito con nosotros. Entonces venimos estudiando la palabra de Dios los miércoles, estamos con una salvación tan grande. Prácticamente el camino hacia la cruz, lo que costó, que no es solamente mirar la cruz, sino mire todo el camino que costó hasta llegar allá. Y estamos estudiando el libro, no estudiando el libro de los Hechos como deberíamos estudiarlo versículo por versículo, pero cogemos las partes claves que están acá. Ya hablamos del capítulo 10 del libro de los Hechos y quedamos en el versículo 20 y estamos viendo la historia de un hombre tremendo, un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que oraba y daba muchas limosnas. Este sería el hombre que se ganaría la salvación por buenas obras que hacía, pero sin embargo eso no alcanza. Estuvimos hablando del precio de la salvación. Ni con todo lo que hay en el mundo y que yo fuera el único que viviera acá y le entrego, le ofrezco a Dios todo lo que hay en el mundo por mi alma, dice, eso no alcanza. Como dice en Mateo capítulo 16, versículo 26. Entonces entendamos más o menos el precio que cuesta esto. Ahora, aquí hay un hombre haciendo muchas cosas y haciendo más de lo que el Señor pide. Porque no puede ser por obra, porque ya está todo hecho, ya está todo pagado, ya no hay nada que hacer. Consumado es. Todo está pagado, ya no quedó nada por hacer. Ahorita es cuestión de fe. La fe es la que va a salvar y la incredulidad es la que condena. No es lo que yo haga o deje de hacer, sino lo que Cristo hizo y dijo aquí en la palabra. Eso es lo que tiene sentido. Pero bien, vamos a seguir viendo lo que pasó acá. Es un pasaje muy importante. Y especialmente para mí, yo decía hace 8 días, esto para alguien que comparte la palabra, que testifica, que le gusta compartir la palabra, que es un evangelista y todo, esto es muy importante. Por eso para mí es muy importante porque yo trato de compartir la palabra, lo que Dios me da, irlo compartiendo también. Pero oremos. Padre, en el nombre de Cristo el Señor nos acercamos con mucha gratitud y reverencia porque nos estamos acercando al Rey de toda la tierra, al grande y temible de Israel. Muchas gracias, Señor, porque usted ha hecho cosas extraordinarias y esto quedó aquí como ejemplo para nosotros. Que la salvación no se va a lograr porque es de gran precio y no se logrará jamás, es lo que dice la Escritura. Y por algo mandó un ángel aquí a Cornelio para que le explique, y mande a Pedro, tráigalo para que le explique qué es lo que tiene que hacer. Y hoy veremos qué es lo que dice Pedro, qué es lo necesario que hay que hacer para la salvación. Son cosas muy importantes porque tenemos que hacer lo que Dios dice. Esto no se logrará jamás. No podemos imaginar ni inventar nada. El plano está hecho y tenemos que desarrollarlo. Leer lo que está escrito acá y seguir adelante, no es más. Así que, Padre, que ojalá estos estudios sirvan y que algunas personas estén tomando decisiones basadas en las cosas que están oyendo aquí con estos videos, Señor. Lo que yo hago es leer la palabra de Dios, es lo que está escrito acá.
no meterle mano, y pidiendo que el Espíritu Santo que mora en cada creyente, Él sea el Maestro que hoy nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. Entonces veníamos hablando que un ángel se le presentó a Cornelio, tal vez lo encontró orando y le dijo: Cornelio, tus oraciones han sido oídas, han subido delante de Dios en memoria de ti, pero no para salvación. Ahora manda a Jope para que llames a un tal Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Y él dice el versículo 6 del capítulo 10. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas, porque tú estás haciendo un poco de cosas muy buenas, pero eso no es necesario para la salvación. La salvación no se va a comprar, ya está comprada y ahora el Señor la regala a aquel que le crea. Entonces mandó algunos siervos, fueron allá, y antes de que llegaran el Espíritu Santo, Pedro subió a la terraza a orar y tuvo una visión, que bajaba el lienzo cogido de 4 puntas y bajaba lleno de animales inmundos. 3 veces le dijo Dios: Pedro, mata y come. Él dijo: no, yo no como, nunca he comido nada común o inmundo. Y el Señor dijo: no llames inmundo lo que ha sido ya limpio. Y hablábamos que esto viene representando a los gentiles, a nosotros. Cuando ellos llegaron y hablaron, el Espíritu Santo le dijo a Pedro, el versículo 19 y 20, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pero Dios tuvo que hacer esto, un ángel, porque si va otro, Pedro no le había creído. ¿Quién fue el que les dijo que la visión y todo esto, y que yo vaya ya a enseñarles las cosas que son necesarias? Fue un ángel, y fue el Espíritu Santo el que convenció a Pedro que no dude. Él estaba pensando: ¿qué querrá decir eso? Vaya Pedro, va a la casa de un gentil, y este es el problema, que judíos y gentiles no se llevaban. Entonces dijo el Espíritu Santo: no dudes en ir con estos hombres. El 21, entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Este les va a hablar palabras de vida eterna, como va él a hablar más adelante. Pero entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Así que se quedaron ese día ahí, y al día siguiente se fueron. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. Qué bueno es esto cuando uno a veces trata de formar un grupo de personas para estudiar la palabra de Dios, y cuántos viajes en vano se pega uno, porque unas veces hay unas 10 personas, otras veces hay 5, otras veces no hay nadie, golpea la puerta, no está ni la dueña de la casa, y se pierde tiempo, y no hay ese interés que tenía este hombre de aprender las cosas de Dios. Él los estaba esperando. Tal vez le diría: ¿qué pasó? ¿Por qué se demoraron tanto? Y mire lo que había hecho el hombre. Dice: entonces, haciéndoles
Bueno, ya leímos esto. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea que tenía la casa llena de gente ahí, a sus parientes y los amigos más íntimos. Él les diría, vengan, porque va a venir uno de los apóstoles, un grande, el apóstol Pedro. Va a venir a esta casa y nos va a hablar. Quizás ellos dirían, pero eso es un judío y nosotros somos gentiles. Dios va a hacer las cosas, vengan y vamos a ver maravillas, lo que Dios va a hacer con nosotros acá. Y dice, y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. No se debe adorar a nadie sino solamente a Dios, ni los ángeles reciben la adoración. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, diría Pedro, tremenda congregación hay aquí. Por algo me mandó Dios a este lugar. Y qué hermoso es cuando uno ve que las personas se preocupan de los otros también y los van invitando y todo va creciendo y en las iglesias disminuye. Porque quizás salen hablando cosas que no convienen, en lugar de estar trayendo gente para que también escuchen la palabra de Dios. Pero este hombre está haciendo todo bien. Esto que va a hablar Pedro es muy importante. Un ángel fue el que dijo que lo llamen a él, porque él tiene palabras de vida eterna aquí para nosotros. Así que reunió y llegó Pedro ahí y enseguida dijo, y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. 28. Y les dijo, varones, ¿sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pero mire lo que dice acá, cuán abominable es a un judío juntarse con un extranjero o un gentil como eran ellos. Ustedes saben, 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Cuando a Pedro lo trajeron acá diría, pero ¿y esto? Por algo, pero el Espíritu Santo tuvo que convencerle. No dudes, Pedro, anda sin replicar y ven y habla las palabras que tengas que decir. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, ya estaría desesperado, 4 días que él tuvo la visión, que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente. Lo encuentra de rodillas tal vez orando. Bueno es que con una aparición de estas lo encuentre a uno, pero haciendo las cosas que son correctas y agradables delante de Dios, como lo encontró a él. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego que envié por ti y tú has hecho bien en venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué importante es. Todos estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y qué cuidado hay que tener que no salga uno hablando cosas que Dios no le ha mandado hacer, ni están en la palabra de Dios. Y Dios está ahí, y siempre está ahí con nosotros. Entonces todos listos para escuchar. El 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo,
en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y esto es importante entenderlo, porque a veces piensan que un pastor, un cura o alguien así está mucho más cerca de Dios o que tiene preferencia. No, a todos nos trata por igual. Él manda su sol sobre buenos y malos y la lluvia sobre justos e injustos. Igual nos trata a todos. No hace acepción de personas y por eso, qué bendición, que lo mismo es un judío que un gentil para el Señor, pero nosotros sí hacemos separación. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajeros a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Aquí está la clave, Jesucristo. Cuando se habla de Jesucristo se está hablando del evangelio, porque Él es el corazón del evangelio, Él fue el que murió. Les está hablando de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él les está contando y dice, ustedes saben. 39. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Aquí le está predicando el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Esto fue lo que mandó a predicar el Señor después que murió y resucitó en Marcos capítulo 16. Versículos 15 y 16. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Lo que le está predicando Pablo a este grupo de personas que reunió ahí Cornelio es el Evangelio. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Necesitas es a Jesucristo. No necesitas hacer tantas cosas. Es Cristo el único camino, la única verdad, es la vida, el único nombre que hay bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Él es la puerta. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es juez, Él es abogado nuestro. Él es todo, el único mediador y todo. Él les está hablando de Jesucristo. Es a Jesucristo el que necesitan ustedes, no es otra cosa. Aquel que murió y resucitó por ustedes. Y le está predicando desde la muerte y la resurrección del Señor. Porque aquí dice, a quien mataron colgándole en un madero. Y ellos entenderían estas cosas. Y después resucitó a los muertos. El 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es por Él que tenemos perdón de pecados por su nombre, por la fe en Él. No es por dar limosnas, no es por orar, no es por temer a Dios, no es por otra cosa, por buenas obras. Es solamente por Jesucristo. De este dan testimonio los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso es lo que les está predicando Pedro acá. Esto fue lo que el ángel le dijo a Cornelio. Él te dirá lo que es necesario que hagas.
porque tal vez le diría, estás haciendo más cosas de las que Dios te manda. Pero lo necesario aquí es Jesucristo. Él fue el que pagó el precio. Y es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. En el 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. En el capítulo 8 vimos allá cuando estaba Felipe en Samaria predicando el Evangelio de Jesucristo. Y hombres y mujeres se bautizaban, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y vinieron Pedro y Juan desde Jerusalén, les colocaban las manos, oraban y recibían el Espíritu Santo. Porque para mí es el regalo que Dios le da a todo aquel que le cree, se bautiza y recibe el Espíritu Santo. Pero aquí reciben el Espíritu Santo, pero no se han bautizado. Es otra cosa al revés. Así que dice el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, es decir, creyeron todo. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Es imposible, ¿cómo así que el Espíritu Santo sobre los gentiles también? Pensaban, esto es solamente para nosotros, los judíos, dirían ellos, pero no. Pero estaban sorprendidos de que también el Espíritu Santo lo hayan recibido ellos como también los judíos lo habían recibido. Ahora, dice el versículo 46, porque los oímos que hablan en lenguas y que magnifican a Dios. Vino el Espíritu Santo y se manifestó de esta forma y hablaban en otros idiomas. Esto fue lo que también vimos en el capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, todos hablaban en otros idiomas y todos los que estaban ahí extranjeros les oían hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. El 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pero note usted que las dos cosas van de la mano. Los que creyeron y fueron bautizados recibieron el Espíritu Santo. Pedro también decía en el capítulo 2, versículo 48 o 38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Yo veo que esto es el regalo que da Dios a los que le creen y obedecen, se bautizan. Déles el regalo. A los de Samaria se bautizaron y después les dio el Espíritu Santo. Aquí les da el Espíritu Santo, pero tienen que bautizarse. Las dos cosas están allí. Así que dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aprovechar la presencia de Pedro. Dice, si ustedes ya recibieron el Espíritu Santo, ese es el regalo que da Dios a los que creen y se bautizan. Entonces vénganse a bautizar, pero la pregunta es, en el nombre de Jesucristo, del Señor Jesús, entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Ahora, de aquí en adelante va a tener problemas Pedro, porque dice en el capítulo 11, vamos a ver hasta dónde llegamos, capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. También los gentiles. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión.
aquí disputaban, hubo problemas, confrontaciones y todo. El 3, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Esto no lo debe hacer ningún judío con un gentil. Y tú has entrado, y se armó la pelea ya. Por algo el Espíritu Santo tuvo que decirle: no dudes, Pedro, anda allá, donde Cornelio. Entonces Pedro tuvo que presentar todo un informe de las cosas que hizo acá. Dice: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en un éxtasis una visión, y bajaron del cielo cuadrúpedos, reptiles y de todo en un lienzo, y 3 veces me habló desde el cielo, escuché la voz diciendo: Pedro, mata y come. Yo dije: no, nunca he comido a común o inmundo. Y así se vio por 3 veces, y dice: y al que luego, y el Espíritu me dijo que fue. Bueno, empezó todo esto, les contó la historia. Después fui a Jope, el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo algunos otros hermanos, quienes nos contó cómo habían visto el ángel, y se puso en pie y envió a Jope, y contaron toda la historia. Y dice, vamos a leer el versículo 13 y 14. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Él te hablará las palabras que son necesarias para la salvación. Es la fe en Jesucristo. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Yo no sé si después de esto Cornelio siguió haciendo lo mismo. Quizás era un hábito y no es malo estar orando y ayudando, pero eso ahora tiene un propósito. No es para la salvación si él la siguió haciendo, sino para glorificar a Dios. Porque Cristo también dijo allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, por ahí en el versículo 13, hablando de la luz del mundo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este hombre siguió glorificando a Dios y siguió haciendo las mismas cosas. Pedro tal vez le explicaría: estos son caminos que parecen derechos, pero no llegan al otro extremo del peñasco. No te van a llevar a Dios. El final es muerte. Pero ahora en adelante, ya siendo tú un creyente, que ya no estás haciendo esto con la intención de llegar a Dios, esto tiene un sentido. Ahora es que Dios sea glorificado con lo que tú estás haciendo aquí. Sigue orando, sigue temiendo a Dios, sigue dando limosnas a los pobres y haciendo lo que vienes haciendo. Pero ya para que el Señor sea glorificado, las cosas cambian cuando Cristo ya es nuestro Señor y Salvador. Bien, veremos qué más vamos a aprender de aquí algunas cosas, pero ya por hoy se nos fue el tiempo. Nos despedimos bendiciendo al Estado de Israel. Dice la palabra: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Y bendecimos al Ecuador, donde Dios me tiene, el mejor. Y por nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar.
y bendecimos al Estado de Israel. En el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.